Hola a todos, ahora vamos a hablar sobre programación iterativa, que es la unidad número 4. El contenido de esta presentación está dividido en los siguientes temas. Primero vamos a hablar sobre programación iterativa, luego ciclos condicionados al inicio, ciclos condicionados al final, terminación anticipada de un ciclo, la instrucción continue, banderas o centinelas y finalmente ejercicios. Las instrucciones de repetición, o también digamos instrucciones de ciclo, permiten a los programas ejecutar instrucciones de forma repetida, siempre y cuando una condición, que se le conoce como la continuación del ciclo, sea verdadera. Cuando la condición del ciclo se vuelve cero, es decir, falsa, la iteración o la repetición del ciclo se termina y continúa con las demás proposiciones o las demás líneas de código que están fuera del ciclo. Normalmente en cada nueva ejecución del ciclo varía algún elemento para que en un momento dado la condición del ciclo se vuelva falsa y así finalice. Entonces en el lenguaje C existen varias instrucciones de repetición que están agrupadas en dos tipos de ciclos. Están los ciclos condicionados al inicio, en donde tenemos el while, que es mientras, y el for, que es para. Y también tenemos los ciclos condicionados al final. Ahí tenemos el do while, que es haga mientras que. Entonces empecemos viendo el ciclo while. El while funciona así. Prueba una condición que está entre paréntesis. Si la condición es verdadera, entonces se ejecuta el cuerpo del ciclo. En algún momento la condición se debe volver cero o falsa para que el ciclo termine. Entonces para declarar un while necesitamos utilizar esta sintaxis. Acá tenemos while entre paréntesis, entonces va una expresión, una condición, y dentro del while entonces va un conjunto de proposiciones que se ejecutan de manera repetida cada que al evaluar la condición del while esta condición sea verdadera. Entonces acá tenemos la representación como si fuera un diagrama de flujo en donde podemos ver que siguiendo la secuencia de nuestro programa llega y evalúa una condición. Si la condición es verdadera, ejecuta una instrucción o las instrucciones que sean y vuelve y evalúa la condición. Si sigue siendo verdadera, entonces ejecuta las instrucciones y vuelve y evalúa la condición. ¿Qué significa? Que en estas instrucciones en algún momento hay que modificar esta condición o las variables que hagan parte de la condición para que en un punto dado esta condición se vuelva falsa y así se termine el ciclo. Cuando se vuelve falsa, el ciclo termina y continúa con las demás líneas de código de nuestro programa. Todo ciclo debe tener un fin, no podemos tener un ciclo infinito. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a escribir una función que sume los primeros 10 números enteros empezando desde el 0. O aquí pueden ser los primeros 10.000 números o 1000, no importa. Aquí hay un ejemplo con 10. Entonces, declaramos una función, acá está explicado, declaramos una función que se llama sumar números y retorna un entero. Porque lo que dice acá es que sume los primeros 10 números enteros empezando desde el 0. Por lo tanto, vamos a declarar dos variables. Una se va a llamar acumulador y otra se va a llamar contador. Ambas van a arrancar en 0. Luego definimos el ciclo while. Pero entonces miren cómo se declara el ciclo. Decimos while y luego definimos una condición. La condición es que el contador sea menor o igual que 10. ¿Por qué 10? Porque tenemos que sumar los primeros 10 números enteros. Si aquí nos pidieran sumar los primeros 10.000 números, entonces acá sería 10.000. Dentro del cuerpo del while, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar la variable acumulador y vamos a guardar cada uno de los números, empezando desde el 0 hasta el número 10. Y vamos a ir sumando esos números. Entonces, como les comenté ahora, esta condición en algún momento se tiene que dejar de cumplir.
para poder que el ciclo finalice. Entonces aquí dentro del while estamos utilizando una variable contador, que es como una variable de control, que es la que nos permite a nosotros detener el ciclo cuando ya hemos hecho el propósito del ciclo. Entonces, aquí tenemos un contador que inicialmente es 0. Por lo tanto, empezamos. 0 es menor o igual que 10, entonces es verdadero. Por lo tanto, él empieza a ejecutar estas dos líneas de código. El acumulador entonces simplemente suma 0 y al contador se le suma 1, ¿sí? Entonces, claro, miren que aquí, sin importar cuántas veces se repite el ciclo, al contador siempre se le suma de a 1. Cada que se repite el ciclo se suma 1. Por lo tanto, se dice que su incremento es constante. A diferencia del acumulador. El acumulador la primera vez yo le sumo un 0, la siguiente vez le sumo un 1, la siguiente vez le sumo un 2, luego un 3, luego un 4, luego un 5, luego un 6, hasta que llego a número 10. Por lo tanto, el acumulador su incremento es variable. Entonces aquí ya podemos observar que el contador en algún momento, porque este ciclo se va a repetir muchas veces, en algún momento el contador se va a volver 11. Cuando el contador se vuelve 11, entonces evalúa la condición. ¿11 es menor o igual que 10? No. Por lo tanto, en este punto, cuando vale 11, es que este while finaliza. Y cuando finaliza simplemente queda retornar el valor almacenado en acumulador. Y como estamos sumando todos los números entre el 0 y el 10, entonces al final nos va a retornar 55. Claro, porque acá tenemos 0 más 1, 1, más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, y así sucesivamente. Entonces vimos dos variables que las vamos a utilizar mucho cuando estemos programando con ciclos, y son el acumulador y el contador. Entonces el acumulador es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores. Su característica más común es que su valor suele ser siempre una suma o una resta del valor actual con un dato nuevo, y su incremento es variable. En cambio, un contador es una variable cuyo valor se incrementa o se decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Los contadores se utilizan con la finalidad de contar sucesos o acciones internas en un bucle o en un ciclo. Por lo tanto, es como una variable de control. Ella me permite a mí determinar el fin de un ciclo para que el ciclo no se quede de manera infinita ejecutándose. El siguiente ciclo es el ciclo for. Entonces, es muy similar en cuanto al funcionamiento al ciclo while, solo que en la misma definición del ciclo se declara y se inicializa la variable de control, o el contador. Entonces la sintaxis de un for está dada de la siguiente manera. Definimos el for y luego entre paréntesis, primero va una expresión. Esta primera expresión es donde se declara y se inicializa la variable de control. Entonces aquí nosotros definimos, digamos, el contador. Luego tiene que ir un punto y coma. No nos puede faltar. Y viene una condición. Entonces si recordamos en el while, nosotros teníamos una condición. Esa misma condición del while es la condición que tiene que estar acá. Y finalmente hay una expresión 2. Miren que acá sigue otro punto y coma, que tampoco puede faltar. Y luego la expresión 2. Y entonces en la expresión 2 es donde nosotros modificamos la variable de control. Entonces aquí nosotros la aumentamos o la decrementamos según el propósito del ciclo. Y aquí por dentro de las llaves, miren que siempre es con llaves, como en el while, como en el if, como en el switch, todo eso, en las funciones. Dentro de estas llaves van las proposiciones que se tienen que ejecutar de manera repetida dentro del for. Entonces podemos programar el mismo ejemplo, pero ahora utilizando un for. Mírenlo acá. Tenemos un acumulador, exactamente igual que antes, pero miren que ahora el contador se declara dentro del mismo for. Acá tenemos un for, un int, contador igual a 0. Miren la condición es exactamente la misma, o sea, contador menor o igual que 10. Y miren el incremento, exactamente igual al while, solo que en el while estaba dentro de las proposiciones
y aquí ya la tenemos en la misma definición del ciclo. Acá está contador más. Y por dentro simplemente estamos acumulando el valor que va tomando el contador. Entonces aquí también va a llegar un momento en donde este contador se va a volver 11. Y cuando este contador se vuelve 11, este for finaliza. Y cuando finaliza, la función le queda solamente imprimir el valor almacenado en la variable acumulador. Aquí tenemos una prueba de escritorio basado en este código. Entonces miren que acá tenemos un contador que inicialmente arranca en 0. Luego tenemos la condición del for, que es que contador sea menor o igual que 10. Y aquí tenemos la evaluación, es decir, si esto es verdadero o es falso. Es importante porque el ciclo finaliza cuando la condición se vuelve falsa. Y aquí tenemos el acumulador. Entonces, la primera iteración nos dice lo siguiente: contador empieza en 0. 0 es menor o igual que 10, verdadero. Por lo tanto, acumulador pues va a tener un 0. Luego empieza, digamos que en ese punto el contador ya se le aumenta un número, por lo tanto ya vale 1. Y evaluamos de nuevo la condición. 1 es menor o igual que 10, verdadero. Por lo tanto, a este 0 súmele un 1. Por lo tanto, queda valiendo 1. Luego el contador se le suma 1. Recordemos que este aumento de este contador es de a una unidad. Aquí es 2. 2 es menor o igual que 10, verdadero. Por lo tanto, a este 1 súmele 2. O sea que aquí ya el acumulador vale 3. Si seguimos aumentando el contador, miren que estas condiciones son verdaderas, todas son true. Pero entonces llega un punto en donde el contador toma un valor de 11. Por lo tanto, cuando se evalúa la condición 11 es menor o igual que 10, eso es falso. Por lo tanto, ya no se repite las proposiciones que están dentro del ciclo y se termina. Por lo tanto, miren que el acumulador, el último valor que tuvo el acumulador fue 55, que es lo que finalmente retorna esa función. Podemos comparar el ciclo while y el ciclo for. El while y el for tienen la condición de continuación del ciclo al inicio de la instrucción. Por lo tanto, primero se evalúa una condición antes de repetir el ciclo. Ambos ciclos son equivalentes. Por ejemplo, acá teníamos una expresión 1 que era donde declarábamos el contador. Acá tenemos la expresión 2 que es, digamos, la condición para repetir el ciclo. Y la expresión 3 acá lo que nos determinaba era cómo nosotros aumentábamos o decrementábamos el contador. Entonces miren que acá están por colores. Acá tenemos la expresión 1 en un color verde, la expresión 2 como en morado y la expresión 3 como en un rosado. Estas tres expresiones son exactamente estas mismas tres que están en el for acá arriba. Por lo tanto, miren que son equivalentes. Yo puedo utilizar cualquiera de estos dos ciclos para poder repetir un conjunto de instrucciones. Entonces, aquí tenemos en comparación el código de del ejemplo para sumar los primeros 10 números enteros. Y pues claramente se ve que son exactamente iguales. Estamos programados iguales. Solo que lo que cambia ahí es la ubicación de cada uno de los contadores. Aquí tenemos otro ejemplo y es el siguiente. Vamos a escribir una función que sume todos los números empezando en un número m y terminando en un número n. Por ejemplo, si m es igual a 10 y n es igual a 20, la salida debe ser 165. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar 10 más 11 más 12 más 13 más 14 y así sucesivamente hasta el 20. Entonces, declaramos una función. Acá tenemos la comparación utilizando tanto el ciclo while como el ciclo for. Pero si nos fijamos, la lógica es exactamente la misma. Vamos a declarar una función que se va a llamar sumar números rango. Por lo tanto, necesitamos el rango, un entero m y un entero n como parámetro. Declaramos una variable que es acumulador, que va a arrancar en 0, pero el contador, que inicialmente arrancaba en 0, en el ejemplo anterior, aquí va a arrancar en m. Claro, en el ejemplo anterior decía que sumar los primeros números hasta el 10 empezando en 0. Eso que nos decía que empezaba en 0, pues nos indicaba que el contador tenía que ser igual a 0.
pero aquí no, porque acá estamos sumando desde un número m, y el número m es el número que me indica a mí desde dónde empiezo a sumar los números. Por lo tanto, si m es 10, contador va a arrancar en 10. Luego declaramos el while y decimos, mientras contador sea menor o igual que n. Ya recordemos que n también es una variable que depende del parámetro que le enviemos a esa función. Entonces, internamente es exactamente igual. El acumulador se va a encargar de ir sumando el contador y el contador va a incrementar de a 1 cada que se repite el while. Y finalmente retornamos el valor del acumulador. Aquí tenemos exactamente el mismo código, solo que utilizando un for. Y cuando usamos for es muy común que estas variables que definimos aquí no se le ponga contador, sino que es muy común utilizar la i. Esta es una variable de control y se utiliza mucho, pero el nombre es indiferente, le podemos asignar el nombre que nosotros queramos. Aquí también miren que aquí contador arrancaba en m, aquí i va a arrancar en m, aquí contador era menor o igual que n, aquí i es menor o igual que n, aquí contador se le aumenta de a 1, o sea contador más, y aquí la i se le aumenta de a 1, o sea i más. O sea que al final, si ejecutamos estos códigos, el resultado va a ser exactamente el mismo.